Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. En esta mañana vamos a meditar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 24 al 28, donde dice la palabra del Señor que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hasta ahí la palabra del Señor. Es más que evidente que Cornelio estaba deseoso de conocer más profundamente la fe que le habían enseñado. Cuán diferente se ve su actitud a la luz de muchos cristianos de hoy, que se apresuran más para salir de paseo que para ir a la iglesia. No es malo ir de paseo, pero sin dejar de ir a la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que hay un tiempo para cada cosa. Para él, para Cornelio, fue tan importante conocer a Dios que invitó a sus parientes y amigos más íntimos. Quería que todos supiesen que hay un Dios en los cielos. Es bueno compartir nuestras bendiciones con los demás, con los que nos rodean, especialmente con aquellas personas a las que apreciamos, pero también con las que no lo apreciamos. Que tuviese a su familia allí con él indica que Cornelio llevaba bastante tiempo en aquel destino. Por su tradición cultural gentil, Cornelio no conocía otra forma de honrar a Pedro que postrándose delante de él. Esto pudo haber provocado en Pedro orgullo, soberbia, vanagloria, pero nada más y nada menos que un centurión romano se estaba arrodillando delante de un judío. Pero no fue así. Pedro se da cuenta que lo que Cornelio quiere hacer es mostrarle su respeto. Aún así le dice que se ponga de pie. Y de ese modo dirigió a Cornelio hacia la adoración a Dios. Esa fue su primera lección, la primera cosa que Pedro le enseña a Cornelio. La Escritura indica claramente que solo Dios, solo Él debe ser adorado. Así que Pedro no le robó la gloria a Dios. Y gracias al Señor, porque por lo que vamos a ver más adelante en el capítulo 12. Pero bueno, eso ya llegaremos al capítulo 12. Pedro le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y con estas palabras estaba dejando claro que los apóstoles no eran personas extraordinarias, sino más bien ordinarias, es decir, hombres comunes y corrientes como todos los demás. El poder que manifestaban los apóstoles no era de ellos, sino que era Dios obrando a través suya. Cuán lejos está la actitud de Pedro de la de aquellos falsos obreros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que actualmente se hacen pasar por lo que no son y que reciben todo tipo de reconocimiento, halagos e incluso exigen adoración de sus seguidores. Algo demencial que pagarán grandemente como lo hizo Herodes. Pero bueno, como digo, eso ya lo veremos más adelante. No acepte jamás la adoración que solo a Dios le corresponde, porque Dios no comparte su gloria, es celoso de su gloria. Ahora bien, es cierto que nadie debe recibir adoración, pero no es menos cierto que los siervos de Dios deben ser tenidos en estima y ser obedecidos. Y así está escrito en la palabra del Señor.
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Fíjense que unos adoran a sus pastores y otros lo que hacen es maltratarlos, faltarles al respeto. Ambos extremos están mal y son pecado. Respeto sí, adoración no. Todos debiéramos imitar la humildad del apóstol Pedro, que el apóstol Pedro muestra en este pasaje. Lucas dice que los que se habían reunido eran muchos, y este es un buen método de evangelismo. Es decir, invita a un siervo de Dios para que les hable y aprovecha para invitar a las personas que tú quieras, parientes, amigos íntimos, conocidos. De esa manera le estarás dando la oportunidad de acercarlos a Dios y con él a la salvación de su alma y las bendiciones del Señor. Finalmente Pedro comprendió que la visión que él había tenido en la azotea no tenía tanto que ver con los animales como con los seres humanos. Por eso él llegó a entender, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Queridos hermanos y amigos, Dios está interesado en que aprendamos más de Él, que conozcamos que todos somos iguales y que no debemos generalizar. Es cierto que los romanos invadieron Judea y fueron muy duros con los judíos, pero por esta historia que hemos meditado hoy, sabemos que Cornelio, siendo un centurión romano, no fue duro con los judíos, sino todo lo contrario, lo cual nos enseña que no debemos juzgar a todos por igual. Ni todos los romanos eran iguales, ni tampoco los judíos. Así que no está bien generalizar. Bueno, es importante meditar en estas cosas porque nos ayudan a conocer al Señor y su voluntad para nuestra vida. Así que háganlo, mediten en todo esto y que el Señor realmente os bendiga en este hermoso día. Un abrazo en Cristo.